Muy bien, el tema de hoy, la porción que vamos a analizar hoy, está comprendida entre números 30, versículo 2, hasta el capítulo 36. ¿Sí? Es la porción final del libro de Números. Estamos llegando al viaje final del libro de Números y como siempre es bueno recordar en cada libro, por cuestiones de tiempo no podemos analizar todos los versículos de cada una de las porciones y nos hemos ido centrando en algunos temas que han sido súper importantes. Hoy es 18 de julio en el calendario nuestro y 26 de Tamuz de 5780 en el calendario hebreo. La porción de hoy se llama Matot, que significa tribus, y también la siguiente se llama Masei, que significa viajes. Hoy está contemplado que se estudien dos, porque el año no es año preñado, como le llaman allá. Si me ayudan silenciando los micrófonos también, muchas gracias. Algo que me ha impactado mucho esta semana está en el Salmo 65, versículo 5, si me pueden acompañar brevemente. Salmo 65, versículo 5. Dice el Salmo 65, versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Con tremendas cosas nos responderás. Las evidencias de la misericordia del Señor son claramente evidentes y cada día siguen siendo más asombrosas. Cada día se levanta más personas preguntando quién es el Señor, cómo puedo agradarle. El hecho de que nosotros sigamos con vida mismo es algo espectacular. Como dice la palabra, que nosotros estamos viendo las cosas que muchos justos en la antigüedad anhelaron empezar a ver. Recordemos el privilegio que tenemos de estar viviendo estos tiempos, hermanos. Bien. Por favor, les pido que me ayuden silenciando los micrófonos porque no estoy de hospedador, no puedo controlar. Les pido de su colaboración para silenciar los micrófonos. Bien, como hacemos cada vez que vamos finalizando un libro, hago un repaso de lo que hemos visto. No les puedo poner la pantalla lamentablemente, pero recordemos un poco con su memoria fotográfica. Llegamos al principio y la primera que vimos se llamaba Nasó, que significaba levanta. ¿Qué aprendimos en esta primera porción? Las características de un líder bíblico, por supuesto. ¿En qué contexto se enmarca ser una cabeza dentro de una congregación? ¿Qué significa que Dios haya levantado mi rostro para servirle? ¿Sí? Y entre ellas, por ejemplo, vamos a ir a Números 4, versículo 49, por favor. Números 4, versículo 49. Dice, como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo. Entonces hablábamos que servir a Dios no se trata de ostentar cargos, sino más bien de llevar cargas. Entonces, características de un líder. Es el que lleva la carga y no una carga ligera, o si no, no fuera carga. El líder es el que se pone la carga al hombro y sirve. Se abstiene de contaminaciones, decíamos, no está dando que hablar, sino que es un ejemplo para los creyentes en la iglesia. Está sujeto a los procedimientos de la palabra, sean que le favorezcan, sea que no le favorezcan, siempre mantiene el correcto procedimiento de los mandamientos. Cumple su palabra y no es variable. No es
un día sí, otro día no, sino que a cabalidad su hablar se ha hecho sí, sí y no, no. Y sobre todo, está vigilando continuamente la unidad de Dios con el pueblo. Sí. Como dijo Yeshua, que sean uno como yo soy uno contigo. Recordemos brevemente. A ver, hermano Freddy, por favor. Y hermana Patti, si me ayudan silenciando sus micrófonos para poder continuar sin interrupciones. Hermano Freddy, hermana Patti, por favor, si me ayudan con sus micrófonos. Bueno, parece que ya mejoró. Bien, llegamos a la segunda porción y se acordarán que vimos sobre la construcción de la menorá, la lámpara de Dios, conocida así vulgarmente, el candelabro de 7 brazos. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Recordarán que también en esta porción se vio la ordenación de los levitas, la consagración de ellos en su servicio al tabernáculo. Cómo los demás jefes de las tribus presentaban sus sacrificios, pero solo los levitas se quedaban a cargo de la manutención del tabernáculo, por así decirlo. En manutención entiéndase oficiar sacrificios, el incienso de la oración, prender el fuego, etcétera, etcétera. Entonces esto nos evocaba algo al futuro, que los sacrificios de animales en algún punto se acabarían, que en algún momento y de alguna asombrosa forma los sacrificios iban a culminar, pero el servicio del tabernáculo iba a permanecer para siempre. Y es lo que nos sucedió a nosotros. Vamos a ir un momento a Éxodo 20, versículo 18 y 19. ¿Cómo era nuestra actitud con Dios antes de ser hechos cercanos? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra confianza? ¿Qué pensábamos de Dios? Éxodo 20, 18 a 19. Todo el pueblo, dice en el versículo 18, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Bien, pues ¿cómo era nuestra actitud? Tal cual sucede aquí. Mucho antes de ser hechos cercanos, sí, Dios, chévere, seguirle a Dios, respeto que Él existe, yo creo a mi manera, pero cualquier cosa que tenga que ver con una intimidad mayor con Él, no, muchas gracias, qué miedo, Dios castiga. Sí, esa era nuestra actitud cuando estábamos lejanos de la promesa, de las promesas del pacto. Ahora, posterior a que Dios nos permite aceptar su sacrificio en nuestras vidas, vamos a abrir Hebreos 4:16 para que veamos cómo se transforma esa actitud. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nos podemos acercar ahora confiadamente? Esto es porque el camino hacia el lugar santísimo se reveló, el velo se rasgó y se estableció el sendero para llegar a lo que había en el lugar santísimo. Recordemos que en el lugar santísimo estaban ubicadas las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Entonces, la ley en sí, y otra vez vale recordarlo, cómo se le conocía a la ley.
¿Cómo se le conoce a la sabiduría de la Torá? Si pensaron en árbol de vida, es correcto. En Proverbios 8 nos habla de que esta sabiduría es como el árbol de la vida, ¿sí? Y por supuesto en consonancia a lo que había en el huerto del Edén. Bien, entonces, ¿por qué nos podemos acercar ahora confiadamente? Porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. El camino hacia el lugar santísimo se abrió, el velo se recorrió, pero nosotros llegamos hasta el lugar santo. El diseño original para convertirnos en nación santa, en linaje de sacerdotes y de reyes, se ha empezado a manifestar. Pero como dice el apóstol Juan en su primera carta, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no entramos en cuerpo al lugar santísimo cara a cara para ver a Dios. De momento lo vemos por medio de la sombra, que son sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces estemos expectantes, porque en tanto que el hombre exterior va disminuyendo, el interior se sigue fortaleciendo. Bien, avanzamos a la tercera porción. Recordarán la porción de los 12 espías, llamada Shlach. ¿Sí? Ahí vimos cómo Moisés literalmente envía un tour, una misión de reconocimiento a 12 personas. Y preguntábamos, ¿por qué de las 12, solo 2, a pesar de que 12 vieron lo mismo, solo 2 regresan con un panorama totalmente diferente? ¿Qué permitió a Josué y a Caleb ver las cosas desde otra óptica? ¿Por qué viendo lo mismo, las otras 10 personas regresaron tan pesimistas? ¿Qué les daba ese... ¿Cómo pudieron ver más allá? Y hablábamos que Josué y Caleb, en ellos habitaba otro espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, el que nos permite ver lo imposible hecho posible, el que nos puso a habitar directamente en comunión con su presencia para siempre. Entonces, ¿qué resumimos de esta porción? Que a Dios no se le hace números, a Dios no se le buscan las probabilidades, ni tampoco se le analiza objetivamente. Es decir, los mandamientos no están sujetos a las circunstancias que yo atraviese, para nada. Vamos a ver 2 Corintios 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 18 para hacer contexto. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Entonces, Josué y Caleb vieron algo diferente, primero porque tuvieron el Espíritu de Dios, y segundo porque sabían que si Dios prometió, Él lo iba a hacer. No habiendo otro mayor por quien jurar, Él juró por sí mismo. Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. ¿Es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta? De ninguna manera. Las promesas que Él nos da son en el sí y en el amén. No tenemos por qué dudar. No hay un escenario donde falle la promesa. No existe una posibilidad de, y si no viene, y si no se cumple tal cosa, no. No tenemos que hacerle número, no tenemos que verlo según la carne, sino según el Espíritu. Como está escrito, más vosotros ahora tenéis la unción del Santo. El Espíritu habita en nosotros para que ya no estemos padeciendo en esas cuestiones. Bien, avanzamos a la siguiente porción, que fue la de Coré. ¿Qué pasó con Coré?
de todo lo que vimos, de las diversas aristas que tiene esta porción, de los diversos defectos que mostró Coré al levantar a la congregación, nos fijamos en una, que era hacer las cosas en mi capacidad. Desenvolverme en mi propia prudencia es una manera de desechar a Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque Coré nuevamente vio con la carne. Dijo, ¿por qué Moisés y Aarón están manejando el campamento de Israel todo en familia? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué solo ellos se dan esos lujos? ¿Qué tengo de diferente yo? ¿Qué no puedo hacer yo que ellos sí puedan hacer? Hasta soy más alto quizá, soy más fuerte, soy primo de Moisés, me crié con él en la infancia. Recordemos que vimos el linaje en su momento y eran primos. Solo que Coré tenía oficio de cargador, entre comillas, cargaba los utensilios del lugar santísimo. Entonces, él, cegado por su propia concupiscencia, envanecido, totalmente perdido de lo que era el servicio, él sí no estaba buscando llevar una carga, sino quería ostentar el cargo. Y por eso Moisés les confronta y les dice, varones hermanos, ¿no les es suficiente el servir al tabernáculo distinguidamente del pueblo? ¿Procuran también el sacerdocio? ¿Qué está pasando con ustedes? Y hablábamos, una medida para no caer en esta actitud de Coré. Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8. ¿Qué nos dice Salmo 16, versículo 8? Al Señor he puesto siempre por delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, consejo para no caer en las necesidades de Coré, no importa qué tanto domine un área, cuánto me haya esforzado, cuántas veces haya pasado por lo mismo, reconocer al Señor siempre delante de mí. No te apoyes en tu propia prudencia y confía en el Señor de todo tu corazón. Solo así nuestro camino será enderezado y seremos prosperados en todo lo que hagamos. Aclarando que prosperidad, desde luego, no tiene nada que ver con el factor económico. El último de los factores al mencionar prosperidad. Y una característica más de Moisés en este capítulo. Cuando Coré le va a confrontar, a encararle, a decirle que por qué está manejando todo entre familia, Moisés no le responde con ira, no se desquita, aún teniendo la razón, no actúa en su carne, aplicando aún lo que no estaba escrito. Sobre la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué le dice él? Mañana hablamos. ¿Qué característica es esa? Paciencia en medio de los conflictos. Salmo 4, versículo 4, por favor. A pesar de que pudo empezar a razonar y quizá enardecido por la carne hasta llegar a pelear, él dijo, no, si me empiezo a desgastar aquí en una pelea, yo también voy a terminar pecando. Y ese no es el objetivo. Quizá Coré está borracho, quizá está cansado y no está pensando bien. Mañana hablamos. Siempre dice, mañana. ¿Qué nos dice Salmo 4, versículo 4? Tiembla y no peques. Medita en tu corazón estando en tu cama y calla. ¿Sí? Antes de alargar nuestra lengua con facilidad, es mejor decir, mañana hablamos. Voy a mi cuarto, tiemblo de las iras quizá, medito en el corazón, pero me quedo callado. Aún el necio pasa por sabio cuando cierra la boca, ¿sí? Entonces, mejor mordernos la lengua antes de que hablar palabras que destruyen, como Moisés. Bien, seguimos. Llegamos a la porción de Jucat, en la que hablamos sobre el pecado de Moisés. Una porción súper interesantísima, en la que vimos cuál fue el problema. Y entonces en aquel momento vimos cómo Moisés se pega a la pérdida mundial
cómo a pesar de que Dios le dijo, con la vara de Aarón, tú y Aarón, y hablarán a la piedra, él el rato de ratos coge su vara y solo, parece que me da la impresión cuando leo ese pasaje, en una actitud un poco altiva, golpea la piedra. ¿Por qué? No lo sabemos. Se desconectó, se apoyó en su propia prudencia, no lo sé. Pero ¿cuál fue el problema en ese momento? Y lo hablamos. Cuando Dios le dice, habla a la roca, comunícale a la roca que se convierte en agua, vimos que esa roca representaba al Mesías, una simbología de lo que iba a pasar al futuro, que la roca iba a abandonar su dureza, iba a abandonar todas sus propiedades y se iba a disminuir para dar de beber a los hijos de Israel, lo que hizo nuestro Mesías. Si supieras quién te pide de beber, le darías y no tendrías sed jamás. ¿Sí? Entonces, vimos cómo Moisés, de cierta forma, no solamente negó al Mesías, sino que guió al tropiezo de todo el pueblo, porque esa agua estaba destinada a terminar con la sed en el desierto. ¿Se acuerdan que vimos los milagros naturales y los espirituales, aquellos que no podían ser explicados de ninguna manera? Pues bien, eso fue lo que sucedió. Al final se cometió el objetivo, se calmó la sed, pero Dios les dice a Moisés y Aarón, no entrarán a la tierra prometida por cuanto no me distinguieron entre los hijos de Israel. Nuevamente, reconocer al Señor en todos mis caminos, no importa si tengo experiencia 80 años. Y aquí anotamos algo bien importante, que el Señor no probaba, porque no tenía necesidad de averiguar nuestro rendimiento. De plano, Él ya sabe cómo vamos a reaccionar y no necesita estarnos probando a ver cómo reaccionamos ante tal o cual circunstancia. Lo que Él sí nos hace es refinarnos, ¿sí? Él sí nos refina e hicimos esa pequeña aclaración en el vocabulario. Bien. Por último, llegamos a la porción de la anterior semana. Pinhas, o en español traducido como Fines. ¿Qué pasó? Un sacerdote que fue lleno, repleto del celo del Señor y atravesó a la pareja que estaba en el campamento. Recordemos que van desde afuera, desde los confines del campamento de Israel, ubicándonos, haciéndonos un mapita mental sobre cómo estaba distribuido el campamento de Israel. Viene un cabeza de la tribu de Rubén, me parece que era, no me recuerdo bien en este momento, pero viene esta cabeza como una mujer moabita y llegan casi hasta la altura del tabernáculo, cuando Moisés y Aarón estaban llorando por la situación. Y bajo esta amenaza hacia la santidad de Dios, Pinhas con una lanza, sin pensarlo dos veces, atraviesa esta pareja moabita israelita. Entonces aquí, ¿qué vimos? ¿Qué es el celo del Señor? Cuando nuestro Señor Yeshua dijo, mi paz les dejo, la paz las doy, yo no se las doy como la da el mundo. Quiere decir que a veces, buscando shalom, vamos a tener confrontación. Parece contrario, pero es así. Cuando Yeshua entró al templo y estaba en modo cueva de ladrones, hecho comercio, vendiendo animales, todo un desastre, él no dijo, tenga la bondad de retirarse. Por favor, un pasito. No dijo eso. Entró nuevamente y como está escrito, el celo de tu casa me consumió. La actitud en ese momento de Yeshua fue absoluta. Y también como está escrito en el Salmo 120, yo les hablo shalom, pero me salen a la guerra. Y muy bien aportaba el hermano la anterior semana, cuando Yeshua dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. A poner a los padres contra los hijos. Porque la santidad incomoda y en algún momento va a causar guerra, ¿sí? Pero no guerra para destrucción, sino guerra para preservación de la vida. ¿Ok? ¿Qué más veíamos?
que todo lo que proviene de afuera, en este caso la mujer moabita, viene con el único objetivo de sacarnos del pacto. No nos engañemos ni mintamos contra la verdad, como dice el apóstol Santiago. Lo que proviene de afuera viene con el único objetivo de distraer nuestros sentidos. Y también lo menciona el apóstol Pablo. Temo que vuestros sentidos sean extraviados de la perfecta fidelidad del Mesías. Como Eva fue engañada por la serpiente con astucia, temo que les pase lo mismo. Entonces, lo de afuera es lo de afuera. Que cambie con el tiempo por la misericordia de Dios, por supuesto. No se trata de hacer acepción de personas, sino más bien de cuidar nuestro lado débil. El celo de Dios es la intolerancia al pecado. La intolerancia es el abandono del pacto. Estaba en Primera de Reyes, el profeta Elías, y dice, he sentido un vivo celo porque tus hijos han abandonado tu pacto. Y lo mismo repite Pablo, cuando dice, ojalá me tolerara un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Es para preservar, el celo de Dios es para preservar y no destruir. De modo que hablábamos que Pinhas primero tiene que atravesar nuestro corazón, es decir, nosotros mismos tenemos que ser absolutamente milimétricos sobre cómo estamos llevando nuestra vida y nosotros mismos primero tenemos que atravesarnos con esa lanza antes de salir al exterior a ejercer los justos juicios de Dios. Que recordemos, Pablo dice, ¿acaso no hay ni uno sabio que juzgue entre ustedes? El juicio no es destructor ni es señalar errores, es buscar que la persona se preserve dentro del pacto. Vamos a abrir Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Y si alguien nos puede ayudar con la lectura, qué mejor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. ¿Tenemos a alguien, un voluntario del público? ¿Sí? Amén, Carlitos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Siguiente, por el siguiente versículo de una vez, Cecilia. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de nuestro Padre permanece para siempre. Amén. Entonces, recordatorio, que nuestros sentidos no sean engañados. Todo lo que vemos, todo lo que ahora percibimos es del mundo y su vanagloria. Las cosas que se ven van a pasar y van a dar lugar a las que no se ven. Como está escrito en la carta de los Hebreos, el fin de las cosas movibles. Bien, con eso acabamos del preámbulo de todo lo que hemos visto durante el transcurso de este estudio de números. Y vamos ahora sí a empezar con el tema de hoy. Espero que estos conceptos hayan quedado fuertes en su corazón, que los retengan para poder aplicarlos en su diario vivir. Bien, qué pena no haberles podido indicar las imágenes, creo que hubieran sido de mucha utilidad pedagógica. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? En el capítulo 30, nos vamos a centrar en el capítulo 30 del libro de Números, vamos ubicándolo. Vamos a estar hablando sobre los votos y los juramentos, pero sobre todo la autoridad del hombre. Y aquí, cuando digo autoridad de hombre, sí me refiero exclusivamente al género masculino. Nos vamos a poner machistas de ningún lado. Vamos a ver cómo nos aclara Dios esta idea, que es una de las más atacadas hoy en día con las leyes de igualdad de género que buscan anular los decretos de Dios
bajo una falsa imagen de que Dios es machista y que a la mujer se le trata como un trapo sucio, que se- Dios hace que las mujeres solo sean para servir, y lejos de eso. Comentarios hechos por personas que nunca han leído la Biblia. A la mujer como el vaso más frágil, está escrito. ¿Sí? Pero vamos a centrarnos en la autoridad del hombre y reafirmar esta área que ha sido atacada por el mundo. ¿Cuándo no el mundo en contra de las leyes de Dios? Pues bueno, ya deberíamos estar acostumbrados. Vamos a leer en Números 30, versículo 1. Dice: habló Moisés a los príncipes, y en este caso aclaramos que no había príncipes en Israel, sino cabezas. Príncipes suena a personas exclusivas que delegan oficios. No, aquí eran cabezas que ellos primero enseñaban cómo servir, como enseñó nuestro maestro. El que quiere ser primero tendrá que ser mejor el último. El que quiere ser servido, primero sirva. Y lo mismo pasó aquí. Habló Moisés a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado. Versículo 12. Cuando alguno hiciere voto al Señor, o hiciere juramento, ligando su garganta con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto al Señor, y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su garganta, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su garganta, firme será. Mas si su padre le vedare, es decir, no está de acuerdo, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su garganta, no serán firmes, y el Señor la perdonará por cuanto su padre la redargulló, se puede entender. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa que obligue su garganta, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare, a ello los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su garganta firme será. Pero si cuando su marido le escuchó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su garganta será nulo, y el Señor la perdonará. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vemos en los primeros 9 versículos una situación del voto. ¿Qué es primero hacer un voto? Quisiera una participación del público. ¿Qué entendemos por voto al Señor? ¿Qué entendemos por hacer un voto al Señor? Alguien que nos ayude. ¿Qué es hacer un voto al Señor? ¿Una promesa? Gracias, Silvita. ¿Alguien más que nos ayude? Vamos, unas 2 participaciones más para empezar. Un compromiso. Un compromiso. Ofrecer algo a cambio de. Ofrecer algo a cambio de. Muy bien. ¿Perdón? Servir. Servir. Sí, también. Bien. La entrega de uno a Dios, ¿no? O sea, o a lo que te compromete, una entrega total. Exacto. Juntando todo lo que acabamos de decir, un voto termina siendo una abstinencia voluntaria de algo que no está prohibido. Sin embargo, yo escojo prohibirlo para mí, y este adquiere nivel de mandamiento, es decir, el momento en que yo lo establezco como voto, alcanza la magnitud de mandamiento porque lo estoy haciendo delante del Señor y me comprometo. Ejemplo, algo banal y sencillo. Tomar vino, bueno, no es tan sencillo. Tomar vino no está prohibido por la Biblia en ningún momento. Pero si yo hago voto de no volver a tomar vino,
porque ya sea que tengo debilidad, ya sea que voy a dar testimonio, por las razones que sea, yo hago ese voto. El momento en que yo lo presento delante del Señor, se convierte en mandamiento para mí, por cuanto yo lo presenté como voto al Señor, ¿sí? Es repito, una abstinencia voluntaria de algo que no está prohibido, pero que después de presentarlo adquiere el nivel de mandamiento para mi vida. Es decir, se hace prohibido. Y si fallo, peco, ¿sí? Eso es un voto. Unas consideraciones de los votos. Estos no pueden ser generales. Es decir, por mi debilidad, supongamos que yo hice el voto de no tomar vino porque tengo problemas con el alcoholismo. Está muy bien, está perfecto. Pero yo no puedo enseñar eso como regla general a toda la congregación, porque la realidad de Silvita, Cecilita, Sandrita, no es la misma que la que yo vivo, ¿sí? Entonces no pueden ser generales, ni mucho menos pueden ser impuestos a otra persona. No podemos invalidar el mandamiento por mis propios mandamientos, por más buenas decisiones o buenas intenciones que se tengan, ¿sí? El voto es personal. Si otro hermano se quiere acoplar, enhorabuena, pero no quiere decir que porque otros no se acoplen, entonces están cayendo en pecado. ¿Sí? De pronto se enseña que tomar vino es malo y que es pecado. Bueno, la Torá no lo prohíbe. Ahora, el punto de emborracharse, eso sí está mal y eso sí no puede suceder, pero el hecho de tomar una copa pues, no está prohibido. Bien, ahora, teniendo claro eso, ¿qué nos dicen los versículos que acabamos de leer? Por un lado tenemos el escenario de un varón y por el otro una mujer. El varón dice que sin importar su edad, sin importar si está en la casa de su padre, sin importar si está casado, el momento en que él ofrezca un voto al Señor, tiene que cumplirlo. No profanará su palabra, dice. No va a hacer huecos en esa palabra. Pase, lo que se comprometió, tiene que cumplir. Pero vemos una consideración en el caso de la mujer. La mujer está sujeta al veredicto del padre o del esposo, sea en el contexto que se desarrolle. Es decir, la mujer puede prohibirse lo que ella quiera, pero hasta que le escuche el padre, y si el padre no está de acuerdo en el voto o el esposo, ahí murió ese voto. Y se acabó y se olvida y para adelante. Ojo, no en una actitud arbitraria. Ejemplo, no haces ese voto porque no quiero y punto, se acabó. No, con la debida explicación. Pero lo que quiero resaltar aquí es que hay una autoridad que reposa sobre el varón, cabeza de familia. Como aquí está hablando la cabeza de las tribus, está diciendo que dentro de esas tribus, las cabezas de familia tienen la completa potestad y competencia de guiar a la mujer en las prohibiciones que se van a hacer. ¿Por qué? ¿Acaso la mujer no puede, no tiene derechos y sale el movimiento feminista si no estuviera escuchando esta prédica? ¿Sí? No, vamos a ver por qué. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo decía que la separación del hombre y la mujer sea de mutuo acuerdo en cuanto a su intimidad, es por esta situación. Una mujer no puede decir por sí sola, no quiero tener intimidad un mes y me respetas. No, esa decisión no puede ser tomada arbitrariamente bajo los parámetros de la palabra. Tiene que ser en mutuo acuerdo esa separación para que el diablo no entre por ahí, no se abra puertas innecesarias. Ambos tienen que estar de acuerdo. Si el hombre dice, no, un momentito, como que un mes, no puedes hacer esto por tales y tales cosas. Repito, no arbitrariamente, como imponiéndose, sino explicando. Y ahora, acompañado a esto, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3:16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Sin olvidarnos de esta idea que estamos teniendo sobre la autoridad que ejerce el hombre sobre la mujer, sea su esposa o sea su hija.
Génesis 3, versículo 16. Después de que se arruinó la creación por la basura que arrojó la serpiente, se dice esto: a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ok, ¿qué es que el marido se enseñoree de la mujer? ¿Dios está promoviendo algún tipo de machismo aquí? ¿Busca anular a la mujer de alguna manera? Pues vamos a conversar aquí un poquito. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, porque el marido se enseñoree de la mujer? ¿O qué impresión les da lo que acabamos de leer? Que la autoridad de la casa y de la familia está bajo el hombre. Gracias, Silvita. ¿Alguien más que se anime? Bueno, sucede y acontece que la palabra enseñorearse, pues efectivamente tiene un tinte muy autoritario, muy distorsionante de la realidad, y lleva a cada cual a sacar su interpretación. Y lamentablemente muchas de ellas terminan en machismo. Y es porque en el español el enseñorearse está ligado a tomar una posición arbitrariamente para que sea abuso de poder. Generalmente en el contexto, no es así lo que apunta. De modo que esta palabra es la palabra mashal. No significa enseñorearse, significa gobernar. Tu marido gobernará sobre ti. Y ahora, ¿qué entendemos por gobernar? Por influencia de nuestro contexto político, entendemos el gobierno como algo sucio, algo mentiroso, que siempre está buscando cómo sacar tajadas deshonestas. Y no es así. ¿Qué es el gobierno del hombre? Y en mayor escala, ¿qué es el gobierno de Dios? ¿Qué significa que el marido gobierne a la mujer y a la vez qué significa que Dios gobierne nuestras vidas? Vamos a abrir el Salmo 8, versículo 6. Salmo 8, versículo 6. Salmo 8, versículo 6. Estamos en la idea de que el hombre tiene potestad sobre los votos de la mujer, y también, aparte de eso, que en el Génesis dice que el marido gobernará sobre la mujer, sobre su esposa. Ahora, ¿qué es gobernar? Dice en el Salmo 8, versículo 6. Le hiciste señorear. Aquí en esta palabra señorear es la misma que aparece en el Génesis, y de modo que podemos leer: le hiciste gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Está hablando del Mesías, de que todo está debajo de los pies de él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entonces va a pisotear la creación? ¿Y que el Mesías vino para pisotearnos? ¿O más bien vino para servirnos? El hecho de gobernar implica el servicio. El hecho del gobierno de Dios implica su vigilancia. Como está escrito en el Salmo, no se adormecerá ni se quitará el que guarda a Israel. Nos está continuamente vigilando. Y no solamente eso, sino que el Mesías también vino a servir. Siendo él el primero, vino a mostrarse como el último. Entonces, la implicación de la palabra gobernar no implica un ejercicio autoritario de decisiones, sino más bien gobernar en el sentido de vigilar y servir. Entonces, cuando dice
en Génesis 3, versículo 16, que Él gobernará sobre ti, lo que Dios le está diciendo es que Adán va a vigilarte y va a servirte. Y ahí sí ya cambia el contexto, absolutamente. Porque ¿qué mujer no quisiera eso? Yo creo que ahí sí ya no hay ningún problema. Todas las mujeres, más bien al contrario, anhelan el descanso, el ser halagadas por sus maridos, el que puedan ser comprendidas. Y ese es el mandamiento que le dio a Adán y la autoridad que genéticamente reposa sobre nosotros. Porque de igual manera como sigue en pie hoy en día que el hombre coma con el sudor de su frente, como sigue en pie que la mujer para con dolores, o sea, que dé a luz con dolores, esto tampoco se ha cambiado. El gobierno del hombre implica una vigilancia y un servicio para la mujer. El que está puesto por cabeza tiene que cumplir sí o sí con estas características. De modo que cuando en el Evangelio, en el Nuevo Testamento se dice la mujer sujétese a su marido, quiere decir en pocas que no se salga del rango de vigilancia de lo que el marido puede hacer. Que se permita permanecer en ese cerco de protección que el marido realiza para que pueda ser resguardada. Porque esta vigilancia no es para adentro, sino más bien para desechar los invasores que vienen desde afuera, los peligros que vienen de afuera hacia adentro, como en la porción de Pinhas, de afuera del campamento hacia adentro. ¿Dónde está el enemigo? Alrededor, buscando a quien devorar, es decir, está afuera. Y cuando se pide que la mujer se sujete a su esposo, no es para que pase sumisa, pase en la cocina, pase cuidando hijos, de ninguna manera, no estamos diciendo eso, sino que se acoja a la protección a la cual el marido está destinado a ejercer. Biológicamente, estamos diseñados nosotros como varones para ofrecer esos servicios a la mujer. Ahora, ¿dónde estuvo Adán cuando Eva habló con la serpiente? Evidentemente no estaba ejerciendo su rol. Evidentemente estaba ocupado en cualquier otra cosa menos que en procurar la vigilancia y el servicio a su esposa. Porque Adán fue hecho competente desde el momento en que Dios le puso a labrar el huerto. Que él no haya acatado esas disposiciones es muy diferente. Entonces, repito, cuando Dios da un mandamiento, y lo hemos dicho antes, es porque ya nos ha capacitado previamente para poder cumplirlo. En el caso de Adán, no le puso en el huerto y le dijo, verás cómo haces. Adán fue instruido sobre los deberes y las actividades que debía realizar en ese momento. ¿Okay? Entre ellas estaba guardar y labrar el huerto. Se descuidó, no ejerció su deber, pues ya vemos lo que pasó, ¿sí? Entonces, sin importar cuántas leyes igualitarias hoy en día se creen, sin importar cuánto el mundo tienda a equiparar las funciones del hombre y la mujer, las competencias que dio Dios al hombre y en su caso a la mujer son inintercambiables. Es decir, nadie puede cambiar eso. El hombre está diseñado para guardar y servir, repito. Y eso es algo que no le compete a la mujer. ¿Por qué? Creo que no estamos pidiendo nada malo, sino que que nosotros las vigilemos y que nos permitan servirlas. ¿Hay algo de machismo en eso? ¿Hay algo de autoritarismo? Al contrario, se une de mejor manera con el que les tratemos como vaso más frágil, ¿sí? Entonces, repito, tal cual como las demás términos y condiciones siguen en pie en cuanto al sudor de la frente, comer con el sudor de la frente y también parir con dolores, esto sigue vigente y es algo que le corresponde al hombre. Para pisotearle, como vimos en el Salmo 8, no, para vigilarle. Y el vigilar
es el hecho de advertir una amenaza. Un guardia se pone vigilando una casa no para estar atrás de los inquilinos del hogar, sino para alejar las amenazas de afuera. De modo que la función de la vigilancia, repito, es hacia las amenazas que están en el exterior. Y si la mujer se sale de ese cerco, pues hay problemas, hay oportunidad de caer. Entonces, relacionándolo un poco con los votos que vimos antes, es que el hombre, por competencia de Dios y por autoridad de lo que Él dispuso, está diseñado de mejor manera para discernir el mal. En las cosas que la mujer de pronto no puede ver, porque lo hace, no sé, por emociones, porque suena más bonito en ese momento, el hombre es el que tiene que ejercer ese freno, ya sea como padre o como esposo. ¿Sí? Ahora, que las circunstancias hoy en día tiendan a ser al revés, no invalida el principio de la Torá. No podemos aplicar el mundo a la Torá, sino la Torá tiene que definir los pilares de la vida, de nuestro ser cotidiano. No podemos acoplar en ciertas partes, identificarnos con la Biblia y en otras pasar rápido de hoja. La palabra es una y guarda armonía, y nosotros también somos uno con Dios. De modo que estos principios tienen carácter necesario. Iba a decir obligatorio, pero aquí no se trata de imponer, se trata de que Dios ha cambiado nuestra conciencia para que amemos sus mandamientos, que son nuestra sabiduría delante de los pueblos. Entonces, esta es la manera en que debe enmarcarse un matrimonio, apartando los distintos ámbitos, ¿sí? La situación que volvemos a repetir para concluir un poco este tema. Los votos tienen que pasar por el discernimiento del hombre, tienen que pasar por la sabiduría que Dios ha depositado en ellos como cabeza, para que una mujer los pueda hacer libremente y empezar a revertir la situación del Edén. ¿Qué pasó en el Edén? ¿La mujer escuchó al hombre o el hombre dio oído a la mujer? Dios dice a Adán, ¿por cuánto has oído a tu mujer? Es decir, por cuánto le delegaste a ella la función de cabeza, pues aquí están las consecuencias. Nosotros hemos tenido y hemos recibido la autoridad y la competencia. Bueno, pues ustedes que están casados ya lo están ejerciendo. Yo hablo desde el estudio. La competencia suficiente para saber gobernar una casa. ¿Sí? Dios no nos lanza a experimentar, a ver cómo nos va. Hemos sido instruidos. Y vamos a abrir, para aclarar un poquito más esto, esta situación de que la igualdad de género no sea, si bien no está establecida a su totalidad o si ya lo está parcialmente, más allá de eso ha logrado ocupar un lugar espiritual sutil. Vamos a abrir 1 Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Dice, velad, estar firmes en la fidelidad, portaos varonilmente y esfuércense. ¿Qué significa comportarse varonilmente? ¿Será que Pablo está mandando a que vayamos al gimnasio? No sé, a que aprendamos algo más de autos, que trabajemos más duro, que no lloremos de pronto. ¿Qué significa comportarse varonilmente? Bíblicamente. Y para aumentar esta idea, vamos a ir entonces. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé varón. ¿Sí?
¿qué le está pidiendo David a su hijo Salomón? Asimismo, que sea rudo, que sea de contextura física fuerte, o qué es ser un varón. Y a nosotros, ¿por qué nos corresponde tanto aprender de esto, de ser varones? Vamos a dilucidarlo en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo conectamos los tres versículos? Comportaos varonilmente, sé un varón, y ahora esto de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dicen los proverbios que más valiente que el que domina una ciudad es el que domina sus propios instintos. ¿Okay? Entonces, un varón bíblicamente es aquel que está claramente y absolutamente dispuesto a someter su voluntad bajo los principios de la ley, y por ende los conoce al revés y al derecho, que sus sentimientos, lejos de decisiones, van a ser gobernados por principios como el que acabamos de ver: vigilar y servir. Ese es uno al que se le puede llamar varón, y lejos de ser un título que se gana con la edad, no, es un título que se gana en la práctica, en los exámenes diarios que damos nosotros. Cuando nos analizamos a nuestro interior y vemos qué tanto están cumpliendo el rol de varones en el hogar. Yo no lo sé, ni tampoco abro al público para que comenten la realidad. Bien, entonces ese es todo esto. El rol de varón y la autoridad que nos ha dado como hombres no puede perderse por el contexto en el que vivamos. Los mandamientos son atemporales y fuera de las circunstancias. No dependen de la geografía. No se puede decir, es que en Israel sí es fácil hacer eso, que podría caber. De ninguna manera. Esto es para que en donde quiera que habitemos, los pongamos en práctica. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿y qué podemos ver de estos versículos? Primero, que Dios no nos manda a hablar con ligereza. Jesús nos indica en sus tiempos, déjenme ubicar el versículo. No, se perdió. Que nuestro hablar sea sí, sí y no, no, que nos dejemos de juramentos, de votos, que Dios no los necesita, y que si los vamos a hacer, analicemos cuidadosamente lo que vamos a presentar delante de Dios. Porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y si no podemos cumplir, hubiera sido mejor que no hablemos. ¿Sí? Entonces, que nos dejemos de ligerezas. Segundo, para reafirmar el mandato divino del deber del hombre sobre la mujer, que no es en un sentido de pisotearla, ni disminuirla, ni anularla, sino de protegerla y servirla. Tercero, somos libres hasta los límites de la Torá. Hasta ese momento, nosotros podemos considerarnos personas libres. Si vamos a cruzar ese cerco, empezamos a caer en libertinaje. Y eso es algo que no queremos, porque si nos salimos de los pactos y las promesas, vamos a ver el pacto del mundo, que es muerte, sufrimiento y dolor. ¿Sí? Entonces, con esto, queridos hermanos, hemos terminado y concluido el estudio de hoy. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Pero igual que la función del hombre,
hacia la mujer, también se podría como comparar que igual es la bendición, la protección del Eterno hacia nosotros. Si nosotros no nos sujetamos a Él, perdemos igual la protección, la bendición de Él. ¿Me puede repetir, Sandrita? Porque está un poquito mal el micrófono. Que se podría, no sé, comparar lo que se acabó de hablar de la protección del hombre hacia la mujer. También espiritualmente viene la protección de Dios hacia nosotros. Sí, correcto. En caso de ausencia de marido o de padre, quien ejerce la protección sobre las mujeres es Dios directamente. A menos que una mujer reconozca lo contrario, o sea que Dios no está gobernando esa vida. Pero si hay esa ausencia física en la carne, Dios es el que respalda y el que cuida de nosotros como la niña de sus ojos. Amén. Carlitos. Silvita. Y también aclarar cuando el hombre no está sujeto a Dios y quiere imponerse sobre la mujer que está caminando en los caminos del Señor. ¿Qué pasa ahí? Claro, ese es otro punto, porque esto es equitativo. Una cabeza va a saber cómo servir y cómo vigilar siempre y cuando confiese que el Dios de Israel es uno, y con eso me refiero al resto de los mandamientos. Pero si no, ¿en qué se va a caer? Ahí sí se va a caer inevitablemente un machismo, porque ¿qué persona puede gobernar su vida lejos de Dios? Y como está escrito, al hombre todos los caminos le parecen de vida, pero son de muerte. O sea, ¿dónde va a llevar a ese gobierno? Pues a los problemas matrimoniales. Y ahí sí, en el contexto en el que dice Pablo, que si el marido le permite a la mujer ejercer con tranquilidad, pues enhorabuena. Pero que si es obstáculo para su fe, se plantea la salida, que es el divorcio en esa circunstancia. Entonces esto es importante considerar el yugo desigual, ¿ah? Antes de. Ahora, si es después de, Pablo plantea esa salida. Amén, amén. Yo creo que Carlitos fue explícito cuando puso el concepto del varón, que no es el que tiene carros o tiene propiedades o da muestras de una característica, sino el que tiene el conocimiento pleno de la voluntad del Padre sobre su casa. Entonces mal podríamos nosotros sujetar a una mujer de un hombre que no tiene temor, y lo que apela a Carlitos plenamente sobre el concepto de Pablo, de Saulo, con el capítulo 7 de los Corintios, lo dice textualmente. Si el incrédulo no le es estorbo, que no lo deje, pero si le es estorbo, que lo deje. Corintios 7, del 12 en adelante, lo manifiesta claramente. Es muy importante que entendamos que el propósito de la vida es darle gloria y honra a nuestro Padre eterno, y en la misericordia que dio con nosotros a través de la vida del Hijo de Yeshua, encontrar este propósito. Pero sobre toda condición, la función del hombre, de todo hombre, y cuando hablo de hombre, hablo del género humano, del hombre, de la mujer, sobre la tierra, es dar honor y gloria a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Entonces, sobre esa condición nadie está sobre ello. Y más bien, estas mujeres valientes y esforzadas tengan ánimo, que el Señor guarda sus vidas, resguardándose en la santidad, siendo que esta no es una puerta a desechar o destruir hogares porque hay una tercera persona, de eso de lo cual siempre estaremos nosotros atentos en la medida de lo posible. Amén, hermanas. Amén. Shalom, Pastor Galito. Buenos días. Esta también es una figura de nuestro Señor Yeshua con su iglesia, que es su esposa. Que si nosotros no nos sujetamos, tampoco somos guardados. Exactamente. Porque el ejercicio de la sujeción se manifiesta entre los hombres. Y por eso es que el apóstol, cuando decía, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, porque la fe tiene que ser manifiesta a través de las obras. ¿Qué hacemos? No solo ser oidores, sino hacedores. Y la sujeción es manifiesta.
Y ahora para los hombres sujetarnos también es difícil, yo creo. Y en todos los campos. Yo a veces les he confesado que yo tengo problemas hasta con los semáforos. Entonces, es parte del ejercicio de la sujeción. Y realmente estos tiempos en donde los vientos de doctrina han cambiado los conceptos básicos de estos bíblicos, y bien hacía Carlitos al inicio, cuando decía que esta presentación para nada muestra un Dios machista, al contrario, es un Dios protector. Y la responsabilidad que tenemos como varones de sustentar, guardar, proteger a nuestras casas, y en el símbolo de la protección para con nuestras esposas, en el caso de los que somos casados. Y cuando Carlitos le hacía consultas sobre este tema, si lo daba o no lo daba por la función, le decía, no, pues hay que aprender a enseñar principios, porque los principios no prevalecen en mi condición de soltero o casado. Los principios son los mismos. Yo tengo que tener lucidez sobre los principios, y todos tienen que tener lucidez sobre los principios. Así que, amén, amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Carlitos, Elcita, buenos días. buenos días a todos. El asunto de los votos, yo creo que no se puede hacer votos si es que no se van a cumplir. Desde luego. Como dijimos, un voto adquiere la categoría de mandamiento el momento que yo lo presento ante Dios, y es algo que no estaba prohibido, es decir, que no era necesario. Pero si no voy a cumplirlo, imagínense a tal punto que en la época del segundo templo, el Sanedrín se autoimpuso la autoridad para eliminar los votos. Es decir, iba una persona con la cola entre las patas y decía, no, ya no puedo cumplir este voto, ¿qué hago? Entonces el Sanedrín absolvía del voto presentado al Señor, algo así como lo que hace la Iglesia Católica. Entonces ponía una multa y se libraban del voto, porque todos estaban conscientes de la debilidad de la carne, y que en ese tiempo, y como ahora también, se habla con ligereza de los ofrecimientos hacia Dios. Entonces, no solo mirad qué oís, sino mirad qué habláis, si queremos ponerle en traducción Reina Valera 1960. Amén. Carlitos, perdón. Sigue, Sandrita. Pastor Garrito, buenos días. También, entonces, en una parte esto de los votos, de lo que podía entender, la mujer para hacer un voto no lo hace sola, sino tiene, se podría entender, pedir consejo o estar en cobertura para hacer el voto, o se puede, es lo que entendí, que por eso lo podía absorber el papá o el esposo. Claro, sí. Si una mujer decía, no sé, no voy a casarme hasta los 40 años, ejemplo, y el papá decía, no, mira, estas cosas no funcionan así, no te permito cumplir este voto por tales y tales cosas. Entonces ese momento quedaba suelta, Dios la perdonaba y no pasaba nada. Ahora, en el caso de cómo hacer, creo que me preguntó si no hay esposo o padre, se busca la cobertura. Carlitos, era de que si para hacer la mujer para hacer un voto, querer hacer un voto, tiene que estar bajo cobertura, o sea, consultar, no podemos hacerlo por hacer, sino consultar si es que se puede hacer o se debe hacer tal voto. A eso era, Carlitos. Sí, como vimos, el varón tiene el discernimiento sobre el mal más desarrollado, es decir, tiene la competencia para ejercer eso. Entonces, bien se haría en buscar el consejo y la sabiduría en la multitud de cabezas de la congregación. El tema es de que si una mujer está soltera, su cobertura va a ser sus padres, padre y madre. Y si está casada, bueno, su esposo, ella no puede tomar así decisiones sueltas. Y yo pienso que esto va de la mano con lo que nos cuenta la carta de Eclesiastés, del capítulo 5, cuando nos exhorta que cuando vayamos a la casa del Señor, no apresuremos a proferir promesas y después digamos, no sabíamos. Por eso es que es importante la cobertura. La cobertura me da la oportunidad de hacer un voto con firmeza. Un voto con firmeza. Y aún para los varones, la mayoría de edad nos da esa libertad cuando somos autosustentables.
Y esa fue la razón, por ejemplo, como Esaú terminó vendiendo su primogenitura. Porque si hubiera estado en minoría de edad, tenía que pedirle permiso a su padre si podía venderla. Entonces son algunos conceptos que poco a poco iremos ahondando, pero que en los generales debemos tener claro. A veces las ganas, el entusiasmo nos ganan. Ustedes vean cuando el apóstol Pedro dijo, Señor, no, te seguiré hasta la muerte. Las circunstancias hicieron que lo niegue, pero el tiempo lo hizo que lo sostenga. Y al igual que todos los apóstoles, que todos dijeron, sí, sí, te seguiremos. Y ese fue un voto. Y lo terminaron en ese momento, un momento interrumpiendo, pero cumplieron el propósito a causa del llamado. Así que tengan paz todos ustedes, los que se han despertado muy temprano. El Señor tiene un llamado en sus corazones y que qué lindo que vayan despertando a esta nueva forma de vivir, es bajo los principios de Dios. No hay mayor inquietud. Por favor, Carlitos. Y Galito, siempre debemos tener la cobertura para hacer un voto. Sí, antes de comprometerse. En el caso, por ejemplo, de ustedes, tienen consejo, por eso están en una congregación. Dice que en la multitud del consejo encuentran sabiduría. Por eso a veces me parece triste cuando me cuentan lo que han hecho. Y yo siempre les digo, ¿por qué no preguntan antes de hacer? O piden consejo. Pero eso te garantiza que un compromiso tenga un feliz término, porque tienen cobertura. Amén. Y una cosa importante, no necesariamente que tienen que hablar conmigo como el pastor, sino que recurrir al mismo Señor a través de los principios. Entonces, algo sencillito, por ejemplo, ¿será lícito que mienta? No, eso no amerita. Los principios, los mandamientos me cubren. Cuando no tengo claro algo, bueno, el Señor siempre va a poner a alguien que tenga algo de sabiduría para dar un consejo de sabiduría. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, acabamos el libro de Números. Les pido de favor, súper especial, de aquí no se pierda ninguna enseñanza porque las enseñanzas de Deuteronomio son de lo más increíbles que existen, como todo este año. Empezamos en Génesis, de Shabbat en Shabbat, ya vamos a acabar la Torah en el ciclo de estudio, no que hayamos acabado de estudiarla. Entonces, mucho ánimo, no decaigan, esforcémonos en despertarnos de esta hora, no perezosos, como dice, sino perseverando hasta el fin en la profesión de nuestra esperanza, dice la carta a los Hebreos. Dicho esto, vamos a orar para despedir este tiempo y inclinamos nuestros rostros. Gracias, Señor, bendito seas sobre todas las cosas en ti son creadas para ti y por ti, y subsistimos en ti, en tu sustancia, y te agradecemos porque tu unción ahora habita permanentemente en nosotros y conocemos las demandas de la santidad. Guía nuestra vida por principios, quita la dureza de nuestro corazón para que no seamos presa de las emociones ni de nuestro corazón engañoso, que solo tú lo conoces, Padre. Escudriñanos para que nos demos cuenta si en él hay camino de iniquidad y poder corregirlo pidiéndote misericordia, Padre. Gracias por este Shabbat, gracias por este día de reposo que está transcurriendo, gracias por la vida de mis hermanos que se han dado cita en este momento. Seas tú sellando esta palabra con tu espíritu en su corazón para que puedan ponerla por obra y sigan siendo luz en sus casas y para testimonio de los que aún han de creer por nuestra predicación, Padre. Permítenos seguir en sintonía con tu palabra, alejado de los afanes del mundo, de lo que ofrece y de las cosas pasajeras. Esperamos en tu promesa, levantamos el rostro porque nuestra redención ciertamente está cerca, un poquito más, y todo se acabará, y nuestra victoria junto contigo será eterna, Padre. Te lo agradezco nuevamente. Gracias por tu bondad. En el nombre de Yeshua. Amén.